Estábamos entonces en esta reacción, posibilidad de transformación A más B en C más D o C más D en A más B, una posibilidad de que el sistema se encuentre ya en equilibrio. ¿De qué va a depender entonces? Decíamos del signo de delta G. Si el signo de delta G es positivo, en el sistema se da la reacción inversa; si es negativo, se da la reacción directa. Pero ese delta G nosotros lo podemos plantear como delta G0 más RT logaritmo de J sub P. Y el delta G0, decíamos, se puede sustituir por su expresión en función de K sub P. Haciendo esas sustituciones, llegamos a la expresión delta G igual RT logaritmo de J sub P sobre K sub P. Esto lo vimos recién, por lo tanto voy a avanzar más rápidamente. No vimos la presentación. ¿Cómo? No vimos la presentación. Ahora sí, gracias. Ahora no. Gracias. Yo usando mouse en vez de láser para que vean ustedes dónde está la flecha. Es una cosa que no les aclaré. Estoy usando mouse porque de ese modo en Paysandú pueden ver cuando señalo algo en la pantalla. Entonces, si J sub P mayor que K sub P, el delta G es mayor que 0. Dame la mochila, Caro. ¿Qué clase más accidentada? Hola. J sub P mayor que K sub P, delta G mayor que 0. Delta G mayor que 0, entonces, sentido inverso para la reacción. El otro caso posible es J sub P menor que K sub P. En ese caso, la reacción se va a dar en el sentido en el que se encuentra planteada, de reactivos a productos. Bueno, siempre el tercer caso es que el sistema ya se encuentre en equilibrio. Vamos a hacer una aclaración que vale hacerla en este momento. Cuando delta G es igual a 0 y el sistema se encuentra en equilibrio, ustedes pueden decir que en este sistema no está ocurriendo ninguna reacción química. Ustedes pueden decir no se están rompiendo y formando enlaces. Ahí está. El equilibrio químico es dinámico. Lo que no está ocurriendo es cambio de las concentraciones de las especies que se encuentran en el sistema, porque la reacción se está dando tanto en sentido directo como en sentido inverso, y eso nos lleva a una situación de sistema en equilibrio. Voy a hacerles una pregunta que les hice la clase pasada, pero insistimos bastante con esto, que es un error típico de interpretación. ¿Qué diferencias hay entre delta G y delta G0? Y voy a aclarar qué diferencias hay entre este delta G que estamos escribiendo acá, delta G0, y otro delta G que tenemos en este sistema, que es la diferencia de energía libre entre el estado inicial y el estado final. Bueno, vamos primero a la que conocemos un poco mejor, ¿verdad? Que es delta G0. ¿No es que delta G0 es en ciertas condiciones particulares? Más que en ciertas condiciones particulares, es independiente del estado del sistema. Delta G0 es la diferencia de potenciales químicos multiplicados por el coeficiente estequiométrico en el estado de referencia. A la temperatura T, delta G0 es función de la temperatura, pero en el caso de gases estamos hablando de los gases a una presión de 1 atmósfera.
ese delta G0 no nos dice nada sobre el sentido en el que se va a dar el cambio propuesto. Sin embargo, sí nos da una información, lo veíamos en la clase pasada. ¿Cuál es la información que nos da delta G0? Un delta G0 positivo muy alto. ¿Qué significado tiene? Nos habla de si tenemos una constante de equilibrio muy alta o una constante de equilibrio muy baja. Tenemos que mirar signo y valor del delta G0 para saber si tenemos un sistema que, una vez alcanzado el equilibrio, vamos a tener muy poco reactivo, por ejemplo, lo que llamamos generalmente una reacción que se da en forma completa, o un caso en el que tenemos muy poca cantidad de producto, que nos referimos a esos sistemas como sistemas que presentan cierta estabilidad. Valores de delta G bajos, ya sea positivos o negativos, nos van a conducir a situaciones en las que tanto reactivos como productos estén presentes en concentraciones apreciables en el sistema. Todavía me puede pasar una cosa más que quedarme sin energía. Bueno, delta G, ¿qué es? Ya hablamos sobre qué es delta G0. ¿Qué es delta G? De la forma como lo estamos presentando. Delta G es igual a la derivada de G con respecto al grado de avance, y es igual también a la sumatoria de nu sub i mu sub i. ¿Cuál es la diferencia entre delta G igual sumatoria de nu sub i mu sub i y delta G0 igual sumatoria de nu sub i mu sub i supra cero? El hecho de que no esté el supra cero nos habla de los potenciales químicos en el estado en el que se encuentra el sistema. Les decía que además hay otro delta G, que es el delta G asociado al cambio de estado, el que calcula entre el estado inicial y el estado final una vez definidos. Este delta G es igual a una derivada, a la derivada de G con respecto al grado de avance. O sea que estamos hablando de un cambio infinitesimal en el sistema. Por eso que su signo también nos informa sobre la posibilidad o no de que la reacción tenga lugar. Bueno, repaso entonces. Acá tenemos el significado del delta G0. Delta G0 mayor que 0 implica una K sub P menor a 1. Y si delta G0, además de ser positivo, es mucho mayor que 0, estamos, como les decía, en situaciones de estabilidad. No va a haber grandes avances de la reacción entre el estado inicial y el equilibrio. Si delta G0 es menor que 0, K sub P es mayor que 1 y tenemos el caso contrario. Y me preguntaban el otro día qué pasa si delta G0 es igual a 0. Bueno, acá tienen el caso, es un caso, como les decía, sumamente particular. Tenemos una situación de equilibrio muy cercana al avance de mitad entre el mínimo y el máximo. ¿Por qué les dije avance de mitad entre mínimo y máximo y por qué casi me equivoco? Recuerden, cuando hablamos de grado de avance, no hablamos de límites que sean iguales para todas las reacciones o para todas las condiciones. El grado de avance máximo que se pueda alcanzar va a depender de las cantidades. El grado de avance se define como variación de moles sobre coeficientes estequiométricos.
Si quisiera hablar de 50%, tendría que estar hablando de conversión, no de grado de avance. Bueno, venimos entonces justificando la existencia de una constante de equilibrio que definimos como productoria de las presiones de equilibrio a la nu sui, pensando en todas las especies. Ustedes conocen otras expresiones de las constantes de equilibrio. Creo que esta es usada en sistemas gaseosos con cierta frecuencia, pero la expresión en fracciones molares también es bastante utilizada. Tenemos una expresión en función de la concentración, que creo que es la primera que en algún momento les fue presentada cuando se les habló del tema equilibrio químico. Y bueno, si va a ser importante, esta tal vez es la primera vez que la vean, que es la expresión en función de las cantidades de cada una de las especies presentes. No le llamaría a todas esas expresiones que hay ahí constantes, porque si ustedes observan la relación entre la K sub P y las otras expresiones, bueno, en el caso de K sub C, si sustituimos cada presión parcial por su expresión nRT sobre B, donde N es la cantidad de la sustancia que estamos sustituyendo, y N sobre B lo sustituimos por concentración, tenemos que la relación entre K sub P y K sub C es dependiente solo de la temperatura, o sea que K sub C, al igual que K sub P, es una constante que solo depende de la temperatura. ¿Qué pasa con K sub X? Bueno, para sustituir K sub X, lo que tenemos que pensar es en que en esta expresión tenemos los N sub I. Para plantear K sub X, para cada especie vamos a tener N sub I sobre N total. Trabajando con esta ecuación, eso se los dejo a ustedes, es un ejercicio, demostrar que el vínculo entre K sub P y K sub X viene dado por K sub P igual K sub X por presión total a la delta nu. Bueno, ya lo que sí podemos observar es que cambios en la presión total del sistema sabemos que no producen cambios en K sub P. Sin embargo, si presión total cambia y K sub P no cambia, esta K sub X tiene que cambiar. Así que cuidado con el uso que le damos a la palabra constante de equilibrio. K sub P y K sub C dependen solo de la temperatura. K sub X va a depender de la temperatura, pero también de la presión total del sistema. Lo mismo K sub N, pero K sub N no es función solamente de la presión total, sino de la cantidad total en el sistema, y este N total incluye posibles inertes. Presión total sobre moles totales es igual a RT sobre B. Así que seguimos teniendo dos variables: la temperatura y el volumen. ¿De qué va a servir K sub N? Bueno, cuando nosotros queremos evaluar en qué sentido ocurre cierto cambio, nos interesa saber no tanto cuáles son las concentraciones que aumentan, sino cuáles son las cantidades que aumentan de cambio. ¿Alguna consulta? Estas distintas expresiones tenganlas presentes. Muchas veces van a tener que definir en algunos problemas vínculos entre K sub P y K sub N, por ejemplo. Estamos hablando de que la K sub P depende exclusivamente de la temperatura. Eso significa que si tenemos un sistema en equilibrio químico y la perturbación que establecemos en ese sistema es
modificamos la temperatura, por ejemplo, tenemos nuestro sistema nuestra reacción teniendo lugar en un termostato, modificamos la temperatura de ese termostato, en el sistema va a darse un cambio. Ante una perturbación, modificación de la temperatura del ambiente en un sistema de paredes conductoras, ¿cuál va a ser la respuesta? Va a haber un cambio en la constante de equilibrio. Si cambia la temperatura, se modifica también la constante de equilibrio. ¿Cómo? Vamos a ver entonces a usar algunas ecuaciones que ya conocemos para poder predecir qué es lo que va a ocurrir en un sistema en equilibrio químico cuando se produce una modificación de la temperatura. ¿Qué ecuación tenemos para poder estudiar el efecto de una modificación de la temperatura? Bueno, sabemos que la K sub P se vincula con el delta G0 a través de la expresión delta G0 igual menos RT logaritmo de K sub P, y esta expresión es válida para cualquier temperatura. Sabemos que la temperatura ya la podemos ver directamente, es uno de los factores de la ecuación, pero sabemos también que el delta G0 también es función de la temperatura. Transformando un poco esta expresión, logaritmo de K sub P es menos delta G0 sobre RT. ¿Recuerdan alguna expresión que hayan visto hasta ahora que les permita evaluar el cambio de K sub P con T? Bueno, acá tenemos delta G0 en físico-química 101 o 102. Alguna derivada de G o de delta G con T debemos haber visto. ¿Alguien la recuerda? ¿Tienen ustedes la transparencia? No. Una de las ecuaciones que utilizábamos era la ecuación de Gibbs-Helmholtz, aquella expresión que estuvimos media clase tratando de llegar a su deducción. Ahora la vamos a utilizar. La derivada de delta G sobre T con respecto a 1 sobre T es igual a delta H. Entonces, si nosotros transformamos nuestra expresión de logaritmo de K sub P en una expresión parecida a esta, ya tenemos prácticamente el problema de la explicación de la variación de K sub P con la temperatura resuelto. Delta G sobre T con respecto a 1 sobre T. El delta G sobre T ya lo tenemos. Es un delta G0 sobre T. O sea, si diferenciamos a ambos lados de la ecuación, diferenciar logaritmo de K sub P, vamos a pasar R para este lado, menos R diferencial de logaritmo de K sub P. ¿Cuál es la variable que estamos teniendo? Bueno, delta G0 sobre T lo vamos a diferenciar con respecto a 1 sobre T. ¿Para qué? Para aproximarnos a la expresión de Gibbs-Helmholtz. La expresión con la que contamos es una derivada con respecto al inverso de la temperatura. Si derivamos con respecto al inverso de la temperatura, debemos colocar acá el diferencial 1 sobre T. La derivada de delta G0 sobre T con respecto al inverso de T es delta H super 100. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces sustituimos ahora nuestra derivada delta G0 sobre T con respecto a 1 sobre T por delta H0 directamente, y nuestro problema de vincular la constante de equilibrio con la temperatura se volvió una ecuación bastante más amigable que la anterior. Tenemos nada más un diferencial logaritmo de K y un diferencial 1 sobre T. ¿Cómo llevar el diferencial 1 sobre T a una variable más directa? Bueno, lo mejor que podemos hacer es llevarlo a un diferencial temperatura.
Para lograrlo, el diferencial 1 sobre t es igual a la derivada de esta expresión, o sea, menos 1 sobre t cuadrado, por el diferencial de la variable. Menos de t sobre t cuadrado, y estamos ahora sí llegando a una expresión del logaritmo de k sub p igual delta h0 sobre rt cuadrado, el signo negativo lo perdimos debido al signo que surgió con la derivada, diferencial. Esta ecuación se conoce como la ecuación de Van Hoek. Es una expresión formalmente parecida a otras tantas que han visto en fisicoquímica. Si suponemos que el delta H0 es constante, esto es válido para intervalos de temperatura lo bastante grandes en muchos casos, e integramos, podemos llegar a tener una expresión de logaritmo de k sub p a la temperatura al que la queremos determinar sobre k sub p a la temperatura que estamos tomando como referencia. ¿De dónde surge este cociente? ¿De dónde surge este cociente? El logaritmo de k sub p a t menos sobre k sub p a t1. La resolución de esta ecuación diferencial la estamos haciendo por integración entre la temperatura de referencia y la temperatura. Entonces es logaritmo de k sub p menos logaritmo de k sub p a t1. Tengan en cuenta que nuestra diferencial es diferencial logaritmo, o sea que al integrar nos queda la resta y por tanto es la resta de los logaritmos de las constantes, que es el logaritmo del cociente entre las constantes. Integrando en el otro término entre t y t1, llegamos a que la integral es igual a menos delta h0 sobre r. Nuestra integral es de 1 sobre t cuadrado de t, o sea que estamos en 1 sobre t menos 1 sobre t. ¿Por qué el signo de aproximadamente? Porque estamos haciendo una suposición válida hasta cierto punto y dependiente del intervalo de temperaturas en el que estemos. Una forma de interpretar esta expresión es: si graficamos el logaritmo de la constante de equilibrio en función del inverso de la temperatura, vamos a tener un comportamiento lineal para un intervalo de temperaturas lo bastante grande, de cuya pendiente se puede obtener el delta H de reacción. Ustedes van a hacer una práctica, o ya hicieron una práctica, en la que aplican la ecuación de Van Hoek. Se puede trabajar de dos modos. Conociendo el delta H, podemos obtener valores de k sub p a distintas temperaturas. El otro modo de trabajo es haciendo determinaciones de k sub p, ya que para determinar k sub p lo que tenemos que hacer es medir composición del sistema. Medimos composición del sistema a distintas temperaturas, medimos composición del sistema en equilibrio, ¿verdad?, a distintas temperaturas, y a partir del gráfico logaritmo de k sub p en función de 1 sobre t, obtenemos el valor de delta H0 para la reacción de esto. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, continuando un poco con esta expresión, este signo de delta H, mejor dicho, este delta H0 puede ser tanto positivo como negativo. El signo asociado a este delta H nos va a dar una información sobre la variación de K con T. ¿Qué información nos da?
Bueno, la derivada del logaritmo de K con respecto a t va a poder ser positiva o negativa, en función de si la reacción sea exo o endotérmica. En el caso de reacciones exotérmicas, ¿qué va a ocurrir? Signo negativo, o sea, el logaritmo de K sub P decrece con el incremento de la temperatura. Por tanto, el incremento de la temperatura conduce a una reducción en el valor de la constante. Para las reacciones endotérmicas, el incremento de la temperatura conduce también a un incremento del valor de la constante de equilibrio. Esto es otra cosa que creo que ustedes ya sabían. Ustedes ya sabían que cuando un sistema es sometido a una perturbación, cambio de temperatura, el signo del delta H va a influir. ¿De dónde lo sabían? ¿Con qué nombre conocían ustedes esa asociación entre variación de la constante de equilibrio y signo del delta H? Lo conocían con este nombre. Lo conocían con el nombre principio de Le Chatelier. Nosotros el principio de Le Chatelier preferimos usarlo en función de las ecuaciones, en función del resultado de la aplicación de las distintas variaciones de K con respecto a la variable de trabajo, basándonos en la termodinámica. Tiene algunas fallas, hay algunos casos en los que puede llegar a resultar mal aplicado o que su aplicación puede conducir a conclusiones erróneas. Por tanto, vamos a pensar más en el principio de Le Chatelier como una regla que nos aplica la mayoría de las situaciones en forma directa, pero tiene restricciones. Nosotros difícilmente en un sistema podamos efectuar una única perturbación. En muchos casos, un cambio de presión va a generar un cambio de volumen también. Es decir, para que aumente la presión, suele ser necesario reducir el volumen, aunque hay otra forma. Podríamos agregar en el sistema un gas inerte. Si cambiamos presión y volumen, estamos cambiando dos cosas. Si cambiamos presión y agregamos un gas inerte, estamos cambiando dos cosas también, porque estamos alterando la composición. Muy difícil tener una única variable para poder aplicar el principio de Le Chatelier. También el principio de Le Chatelier ha sido aplicado en algunos casos a sistemas abiertos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se agrega un reactivo determinado? Ahí vamos a tener también algunas restricciones en esta aplicación. Vamos a plantear un ejemplo. El ejemplo es nitrógeno más 3 hidrógeno en equilibrio con 2 amoníaco. Esta es la reacción que se utiliza para la síntesis del amoníaco a nivel industrial. Como dato se da la constante de equilibrio a 298 Kelvin, 6,8 por 10 a la 5, y el delta H por mol de amoníaco asociado a esta reacción. Primer pregunta, valor de K sub P a 500 Kelvin. Segunda pregunta, ¿cuál es el efecto sobre la composición del sistema de incrementar 10 veces la presión a volumen constante? Ahora vamos a pensar, vamos a empezar resolviendo el punto 1. ¿Cómo lo resolverían? Se sientan frente al parcial, aparece este problema. ¿Qué es lo primero que viene a su mente para resolver este ejercicio? Me están pidiendo un valor de K a 500 Kelvin. Tengo el valor de K a 6,8 por 10 a 298 Kelvin.
¿Cómo procedemos? Bueno, rápidamente identificamos una situación de aplicación de la ecuación de Van Hoff. Es una aplicación directa de la ecuación de Van Hoff. ¿Qué otro dato necesitamos? Tenemos el logaritmo de K sub P, delta H. El delta H está dado como dato. Tengan cuidado porque el delta H está dado como dato, no para la reacción que está planteada. La K sub P vamos a asumir que está dada como dato para la reacción con la estequiometría con la que fue planteada. Este dato de menos 46,1 kJ corresponde a la formación de 1 mol de amoníaco. Porque es un delta H de 0 de formación del amoníaco. Ya nos dicen, la información que se está dando corresponde a la reacción de formación del amoníaco, por tanto, a la reacción de formación de 1 mol de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. El delta H de formación corresponde a esta reacción porque el amoníaco se forma a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Esos son los constituyentes del amoníaco en su estado. O sea que ese delta H0 vamos a tener que multiplicarlo por 2 para poder aplicarlo a la estequiometría con la que estamos trabajando. Recuerdan el ejemplo de la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué otra forma de trabajar podrían utilizar? Podrían recalcular la constante de equilibrio para la correspondiente a la reacción de formación de 1 mol de amoníaco. Bueno, y ahora es rápido. Tenemos una reacción exotérmica. Por tanto, el incremento de la temperatura nos va a generar una disminución en la K sub P. Dije cualquiera. Está bien. Estaba viendo un menos donde el menos no estaba. Va a generar una disminución en la K sub P. La K sub P a 500 Kelvin es bastante menor que la K sub P a 298 Kelvin. Todo de acuerdo a lo esperado, nada más tenemos un número que el problema nos estaba pidiendo. Vamos a la parte B. Y antes de mirar la respuesta, quiero escuchar qué propuestas tienen ustedes para la resolución de este problema. ¿Cuál es el efecto sobre la composición de incrementar 10 veces la presión a volumen? ¿Qué entendemos por efecto de la composición? Va a aumentar la cantidad de amoníaco, va a aumentar la cantidad de nitrógeno y la de hidrógeno. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo resolverían este problema? Sí. Esto es lo que nos dice el principio de Le Chatelier. Creo que todos en este punto haríamos eso. El parcial es mañana. No sé, de algún modo nos fuimos en este momento, no volvimos a tocar nada de físico-química, nos encontramos este problema. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sabemos. Aplicación directa del principio de Le Chatelier. El sistema va a evolucionar de modo de contrarrestar la perturbación. Y la perturbación fue un incremento de presión. ¿De qué forma se puede contrarrestar un incremento de presión? Bueno, tenemos un desplazamiento hacia el menor número de moles
entonces de alguna forma interna el sistema está contribuyendo a que esa perturbación se vea minimizada. Eso es lo que creo que hay alguien que opine algo en contra de esto. Todos estamos de acuerdo en que esa es la resolución del problema. Si alguien tiene una opinión diferente, que levante la mano. Me quedé solo. Lo que les decía recién, vamos a verificar lo que Ley Atelier dice a través de las ecuaciones con las que venimos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que K sub P es igual a K sub N por presión total sobre cantidad total. Piensen en la propuesta del ejercicio. ¿Cuál es el efecto de incrementar 10 veces la presión a volumen constante? O sea que no se pudo haber incrementado esa presión por reducción del volumen. ¿Cuál fue el método utilizado para poder incrementar la presión en ese sistema? De algún modo tuvo que hacerse. La forma de lograrlo es mediante el agregado de un inerte, por ejemplo. O mediante modificación de la temperatura, que ahí sí nos metimos en un lío bastante más grande. El agregado de un inerte, si nosotros observamos la expresión de K sub P vinculada con K sub N, vamos a ver que, bien, logramos lo que queremos, aumentar 10 veces la presión. Pero también está aumentando la cantidad de aire. También está aumentando el M mayúscula, los moles totales en nuestro sistema. Y además acá también nos aparece un delta nu al que no habíamos hecho referencia. ¿Qué es ese delta nu que aparece en la expresión? Sabemos lo que es nu. Nu es coeficiente estequiométrico. Delta nu, hay una diferencia de coeficientes estequiométricos. En realidad acá creo que estamos teniendo un tema de nomenclatura interna, porque debiera decir sumatoria de nu. Esto es coeficientes estequiométricos de productos menos coeficientes estequiométricos de reactivos. En el caso de nuestra expresión de trabajo, delta nu vale 2 menos 3 más 1, que es 4. Nuestro delta nu está valiendo menos 2. Ahora, esta expresión K sub P igual a K sub N por presión total sobre N total también es igual a K sub P, también se puede plantear como K sub P igual a K sub N por RT sobre B a la delta nu. Para gases ideales, P sobre N es igual a RT sobre B. El volumen constante, la temperatura constante. Por tanto, ¿qué ocurrió en este sistema? No cambió la temperatura, no cambió el volumen, solo cambió la presión y la cantidad total de especies presentes. K sub P igual K sub N por RT sobre B no se va a ver afectada K sub P, no se va a ver afectada tampoco K sub N. Para que se mantenga K sub P y K sub N, no puede haber habido en el sistema ningún cambio. ¿Se entiende? Lo que ocurrió en este sistema fue simplemente que se agregó un inerte y aumentó la presión. Desde el punto de vista químico, netamente no ocurrió nada.
no hubo formación de nitrógeno y hidrógeno, no hubo formación de amoníaco. O sea que lo que les decía, todas aquellas conclusiones que creo que como estudiantes, como futuros estudiantes de química en aquella época de secundaria, digamos los cracks y los que sabíamos qué es lo que está pasando en el sistema, aumentó la presión, menor número de moles, y sacábamos rápidamente los problemas, vamos a tener que dejarlo en aquella época. ¿Ah? Y pensarlo, cuidado, que el principio de Le Chatelier no deja de ser una buena herramienta para las conclusiones rápidas. Lo más probable es que si aplicamos Le Chatelier no le erremos, pero va a haber algunos casos común. Entonces vamos a ser cuidadosos con la aplicación de ese principio. Este es uno de los casos en los que puede haber una falla. Vamos a cambiar la pregunta. Y esto está fuera del libreto, así que pueden participar sin sentir que ¿por qué me hace una pregunta que tengo la respuesta escrita? Se produce en el sistema un incremento de 10 veces la presión por disminución del volumen del sistema. ¿Cómo van a contestar el problema sin mencionar a Le Chatelier, sin mencionar la oposición del sistema al cambio producido? ¿Cuál de estas ecuaciones van a usar? Primero que nada, no hubo cambio de temperatura. Por tanto, el valor de K sub P se mantiene constante. Así que el valor de K sub P no nos termina de poder ayudar a predecir lo que va a pasar en el sistema. Ahora, ¿va a haber o no va a haber una reacción neta? ¿Va a haber o no va a haber una transformación de productos en reactivos o de reactivos en productos? Bueno, la temperatura se mantuvo, por tanto se mantiene K sub P y el numerador de esta ecuación. El delta nu también se mantiene porque proviene de la estequiometría. K sub P y el numerador constantes. Sin embargo, nosotros provocamos una variación de presión por disminución de volumen. Entonces, al haberse hecho menor este volumen, tiene que haber habido un cambio y el cambio va a estar acá. El cambio va a estar en K sub E. Va a cambiar la relación productos sobre reactivos. ¿Cómo va a cambiar? ¿Formación de productos o formación de reactivos? ¿Qué les parece a ustedes? Podemos decir simplemente, el volumen está en el denominador. ¿Podemos recurrir a la respuesta rápida o tenemos que mirar otra cosa? Este delta nu puede ser positivo o negativo. En el caso particular de nuestra reacción, delta nu es negativo, porque el número de moles, según estequiometría, se reduce al darse la reacción en sentido directo. Entonces, si tenemos un delta nu negativo, el incremento del volumen que está en el denominador en realidad va a representar un incremento de todo el factor. Si está subiendo lo que se multiplica por K sub n y K sub P es constante, ¿qué tiene que pasar con K sub n? Para que se mantenga el valor de K sub P. Tiene que disminuir. ¿Cómo disminuye K sub n? Y ahora sí estamos en condiciones de contestar. Formación
de recta. Podríamos haberlo mirado en el planteo de arriba, podríamos haber dicho, estamos aumentando la presión, no agregué ningún inerte y por tanto N total se mantiene. ¿Podríamos haber dicho eso? El análisis lo hicimos en función de la ecuación de abajo. En la ecuación de abajo identificamos una única variable en el sistema, que era el volumen. La otra variable era la K sub n, y vamos a explicar cómo varía K sub n en función del cambio de vector. ¿Podríamos haber hecho lo mismo con la ecuación de arriba? Podríamos haber dicho que lo único que va a aumentar es la presión total. ¿Por qué no? Al estarse desplazando el equilibrio, el N total también cambia. Entonces, esta expresión no la podríamos haber utilizado para explicar lo que ocurrió en el sistema. Sí, lo que estábamos viendo es, a través de la expresión de abajo, me retiré, en la expresión de abajo, el volumen es la única variable, ¿verdad? Además de K sub n. Entonces, una variación en el volumen nos va a permitir explicar una variación en K sub n. Ahora, si miramos la ecuación de arriba, nosotros sabemos que nuestro sistema cambia la presión, pero la presión no es la única variable aparte de K sub n, porque en el sistema va a darse una reacción en respuesta a la perturbación, y esa reacción se da con cambio en el número de moles totales. Bueno, ¿alguna consulta? Vamos a pasar a un análisis más, que es el análisis del equilibrio químico en sistemas homogéneos condensados. Acá lo que tenemos son reacciones en disolución. Por lo general, el solvente al que ustedes están acostumbrados es agua. Algunas reacciones van a incluir el solvente, por ejemplo, las hidrólisis, las esterificaciones. Otras van a transcurrir con independencia de, o al menos sin que el solvente participe de la estequiometría. En otros casos van a tener reacciones, en otros solventes también van a tener que se puede usar todo el mismo razonamiento que vamos a hacer. ¿Cómo estamos nosotros estudiando la constante de equilibrio, la expresión de la constante de equilibrio y las variaciones asociadas a esta? Lo estamos haciendo a través del potencial químico de cada uno de los constituyentes del sistema. En este caso, vamos a hablar del potencial químico de especies disueltas. Si recuerdan del año pasado, para determinar esos potenciales químicos, nosotros recurríamos a comportamientos modelo. Uno de los comportamientos modelo era el sistema sigue la ley de Raoult. El otro comportamiento modelo era el sistema en el tenemos constituyentes que siguen la ley de Henry. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan ley de Raoult, ley de Henry? A modo rápido de repaso. La ley de Raoult dice que la fracción molar de un constituyente disuelto, X sub I, es igual, que la presión de equilibrio líquido-vapor en un sistema de dos constituyentes, uno de los cuales es volátil, el otro no, o en dos constituyentes volátiles también puede ser, estamos hablando de la presión parcial del constituyente I es igual a su presión de vapor por la fracción molar del mismo en disolución. Esto era P sub I igual P0 por X sub I. ¿Recuerdan eso? Esto es una expresión válida para sistemas con comportamiento ideal. Los sistemas tienen, por lo general, un comportamiento que puede llegar a ser más o menos diferente del comportamiento ideal.
Por lo general, cuando hablamos de solventes en soluciones diluidas, el comportamiento de la especie que actúa como solvente en solución diluida es muy parecido al previsto por la ley de Raoult. Ya cuando estamos hablando de concentraciones altas de una especie disuelta, o cuando hablamos de una especie que se encuentra como soluto en una solución diluida, la correlación no es tan buena entre comportamiento real y comportamiento idéntico. Recurríamos para los solutos en solución diluida a otro modelo, que era el modelo basado en la ley de Henry. De acuerdo con esta ley, la presión de equilibrio líquido-vapor para un constituyente dado, P sub I, es igual a una constante llamada constante de Henry por X. El potencial químico de un constituyente disuelto se puede obtener para un sistema en el que los constituyentes siguen la ley de Raoult. ¿Cómo? Potencial químico de ese constituyente I en el estado de referencia a la temperatura T más RT logaritmo de X sub I. En el caso de que el constituyente siga la ley de Henry, vamos a tener que el potencial químico del estado de referencia es distinto. Depende no solamente de la temperatura, sino que va a depender también de cuáles sean los otros constituyentes del sistema. En este caso, dentro del potencial químico del estado de referencia, aparece la presión de vapor del constituyente I solamente. El potencial químico del estado de referencia, según la ley de Raoult, depende solo de la temperatura y de la especie que estemos aplicando. En el caso de que estemos aplicando la ley de Henry, el potencial químico del constituyente I en el estado de referencia va a depender también de los demás constituyentes del sistema. Nuestra condición de equilibrio sigue siendo sumatoria de nu sub I mu sub I igual a 0. Todos esos potenciales químicos que aparecen son potenciales químicos reales. Nosotros podemos aproximar esos potenciales químicos a los previstos por la ley de Raoult, o los podemos aproximar a los potenciales químicos previstos por la ley de Henry, según sea el caso. En el caso de que estemos hablando de solventes en soluciones diluidas, la ley de Raoult va a ser muy útil. En el caso que estemos hablando de solutos en soluciones diluidas, que son los que se emplean mayoritariamente en el caso de reacciones estudiadas en laboratorio, nos va a venir mejor emplear la ley de Henry para la determinación del uso. Bueno, se cumple la ley de Raoult. La condición de equilibrio sumatoria de nu sub I mu sub I igual a 0. Sustituimos el potencial químico de cada especie por el previsto por la ley de Raoult. ¿Qué nos aparece en la ley de Raoult? Nos aparece la fracción molar de los constituyentes disueltos. Entonces, sumatoria de nu sub I mu sub I igual 0 va a tener, al igual que en el caso de sistemas en fase gaseosa, vamos a tener un término que depende exclusivamente de la temperatura y de las sustancias de trabajo, y un término que depende de las composiciones o que depende de las fracciones molares de cada especie de sustancia. La ecuación total es análoga a la que estudiamos en la clase pasada, correspondiente a sistemas en fase gaseosa. Si ustedes la miran, la única diferencia que hay es que acá tenemos una fracción molar. En la clase pasada teníamos una fracción.
O sea que trabajando igual, trabajando en forma análoga que para gases, vamos a llegar a una expresión de la constante de equilibrio, no en presiones, sino en fracciones molares. Y vamos a tener un vínculo entre la constante de equilibrio y el delta G de Q. Cuidado con este delta G porque, lo que les decía, estas expresiones de mu sub i llevan valores reales. Si se trata de soluciones diluidas, los solutos cumplen la ley de Henry. Nuestros sistemas en estudio suelen ser A disuelto en agua más B disuelto en agua, dando C disuelto en agua, D disuelto en agua. O sea que lo más probable es que resulte más adecuado emplear la ley de Henry para establecer la condición de equilibrio. En ese caso, mu sub i, en vez de tener la expresión en mu 0 sub i, va a tener la expresión en mu asterisco, que este mu asterisco, además de depender de la temperatura, depende de los demás constituyentes del sistema. Tenemos entonces un valor de K sub x igual a la productoria de X sub i a la nu sub i igual a E a la menos sumatoria de nu sub i mu sub i, siendo estos mu sub i correspondientes al estado de referencia, sobre RT. La expresión a la que nos conduce el análisis termodinámico es una expresión de una constante de equilibrio como productoria de fracciones molares. No es la que ustedes están más acostumbrados a utilizar en solución. Por lo general, en solución, utilizamos la expresión K sub C, la constante de equilibrio, como productoria de concentraciones molares. Para soluciones no suficientemente diluidas, la relación entre X sub i y C sub i, esto es fracción molar, concentración molar, mol por litro, viene dada por peso molecular del solvente sobre 1000 por la densidad del solvente. ¿De dónde surge esto? Bueno, X sub i, ¿a qué es igual? Moles de la especie sobre moles totales. En el denominador nosotros podemos aproximar, en el caso de soluciones diluidas, la cantidad de solvente más la cantidad de los distintos solutos a la cantidad de solvente. Eso es lo que nos permiten hacer las soluciones de trabajo con soluciones diluidas. Entonces, la fracción molar va a ser bastante parecida, va a ser igual a una relación directa con la concentración molar. Bueno, se me está terminando la batería, estamos llegando casi al final de la clase. Previsto, si me queda una transparencia la vamos a dejar para mañana porque tuve más accidentes de lo que esperaba hoy. Esta expresión, como les decía, dedúzcanla porque es un buen ejercicio para hacer. Ya la usamos el año pasado cuando vimos propiedades coligativas. El vínculo entre concentración y fracción molar. Nos queda para la clase que viene. Vamos